Ya. Buenas tardes, doctora. Nosotros vamos a presentar nuestro trabajo, el mapa conceptual de técnicas de entrevista psicológica. Me gustaría presentarme. Mi nombre es Michelle Andrango y mi compañera de trabajo es Tania Cañar, y ya se va a presentar oportunamente cuando nos toque ir redactando un poco de nuestro trabajo. Bueno, nosotros dividimos nuestro mapa conceptual en dos partes para que sea un poco más entendible lo que es la información que fuimos recopilando. Nuestro tema principal es lo que es comunicación terapéutica, y en la primera parte del mapa conceptual nosotros abordamos una investigación acerca de qué es herramientas terapéuticas y las diferencias que se puede tener en estas. Y en la otra parte utilizamos lo que es base de datos de las clases, y dividimos en 6 puntos estratégicos lo que es comunicación dentro de las entrevistas psicológicas, para que sea un poco más entendible lo que vamos a ir explicando. Ya. Eh, Primero vamos a empezar con lo que es comunicación terapéutica, y vamos a darles una premisa de lo que es la investigación que nosotros realizamos. Ya, primero abordando qué es, nos encontramos en un contexto más sanitario. Vamos a ver que la comunicación terapéutica viene a ser herramientas terapéuticas que utiliza tanto el profesional como, bueno, la relación que tiene el profesional para dar noticias o dar a conocer diferentes tipos de información, ya sea a los familiares, al resto de personal de salud y este tipo de situaciones. Ya. Nos mencionaba también que esta puede suponer controversias, debido a que cuando una enfermedad va avanzando, la comunicación terapéutica que se tiene con nuestros pacientes se va deteriorando debido a los propios miedos que se tiene dentro de lo que es la enfermedad como tal. Entonces se deteriora. Después vamos a ir viendo cómo es, cuáles son las maneras óptimas en las que nosotros podemos ayudar a nuestros pacientes para poder entablar una mejor comunicación terapéutica con ellos, y también dentro de lo que es en la práctica de la entrevista. Ya. Ahora, como herramienta terapéutica, nos menciona que para entender a la comunicación terapéutica se la ve desde un proceso que es multidireccional, en el que el profesional comunica tanto, bueno, el profesional se comunica, el paciente también se comunica, la familia se comunica, y no solamente hablando de forma verbal, sino también puede ser comunicación no verbal, que les va a ayudar también a ir entendiendo de mejor manera este tipo de terapia. También nos habla de que refleja las diferentes situaciones que puede adoptar un paciente, y cómo éste se enfrenta a lo que son sus propias emociones y las emociones que tiene alrededor de su familia, y en relación a la patología que pueda estar sufriendo o las dificultades que tenga. Ya. Ya, buenas tardes, doctora, y mi nombre es Tania Cañar, y bueno, yo voy a hablar sobre las diferencias que existen entre los temas que antes mencionó mi compañero. Bueno, la información es solo una parte de la comunicación, que nos dice que este es un fenómeno mucho más complejo, y nos menciona que no es lo mismo informar que comunicar, ya que informar implica lo que es una vía unidireccional, mientras que comunicar es un proceso ya circular. Bueno, en muchas ocasiones se confunde la información con la comunicación. Ya. Vamos a continuar también con lo que investigamos dentro de la base de datos acerca de lo que es comunicación como tal, y cómo ésta se relaciona con las entrevistas. Para esto las dividimos en 6 puntos claves que nos van a ayudar a entender de mejor manera cómo se da esta comunicación. Bueno, lo que es la primera, que engloba lo que es comunicación humana como un tema general, y Ibáñez en el 2010 menciona que comunicar significa poner en común, participar, entrar en una relación de intercambio de pensamientos, de emociones, implica una relación bidireccional y recíproca. Esto hace referencia a cómo nosotros nos comunicamos con el resto de personas, cómo nosotros somos capaces de expresar nuestras ideas, nuestras emociones, y de diferentes maneras. Ya vamos a ir viendo cuáles son estas. También nos menciona una parte importante, que es lo que es las partes que pueda tener la comunicación humana como tal. Entre esas tenemos el emisor, que es quién; el mensaje, que es lo que se dice; canal, que es cómo se va
transmitir la información como tal, también el receptor, que es a quien se va dirigida la información que estamos dando, y lo que es la retroalimentación, que dentro de la entrevista y en un concepto más terapéutico tiene suma importancia porque nosotros valorizamos lo que es todo lo que nos ha mencionado el paciente para crear un ambiente más ameno dentro de lo que se pueda tener como entrevista psicológica. Ya, también como otro punto importante tenemos lo que es la comunicación verbal, que esta en cambio hace referencia a todas las cosas que nosotros podemos dar a conocer con nuestra voz o ya, como la palabra lo dice, verbalmente. Esta se refería a un punto clave en lo que son preguntas, que decía que se pueden hacer preguntas abiertas o preguntas cerradas para facilitar lo que son, que el paciente hable o se sienta más cómodo en ciertas ocasiones. Aquí las mencionan como preguntas abiertas o de apertura y preguntas cerradas o de clausura. Ya. También nos habla de que el hecho de que la comunicación verbal sea polisémica puede ser a veces fuente de confusiones y malos entendidos, pero también permite la lectura entre líneas y los dobles sentidos que dan lugar a las facetas humanas más interesantes. Aquí hace mención más bien a cómo nosotros con la comunicación verbal podemos entender de mejor forma a nuestro paciente y podemos encontrar detalles importantes para nosotros como terapéuticas y ir descubriendo qué es lo que pueda tener nuestro paciente. Aquí también se englobaba lo que es el humor, pero eso ya es propio de cada terapeuta y dependiendo de las situaciones en las que se encuentre para poder mantener un correcto reporte. Ya, el otro punto clave era lo que es la comunicación no verbal. A diferencia de la comunicación verbal en la que se exponían verbalmente los pensamientos o las ideas, en la comunicación no verbal, en cambio, se van a ver los gestos, movimientos o acciones que pueda tener la persona. Ya, aquí vamos a ver que nos mencionaba que existen tres tipos de comunicaciones no verbales, que es la kinésica, la paralingüística y la proxémica. Y aparte de estas, se tiene recomendaciones en cuanto a los elementos que se pueda tener dentro de una comunicación no verbal. Por ejemplo, lo que son expresiones faciales, los ojos, que son bastante importantes, la postura corporal que tenga la persona, también los gestos, la distancia interpersonal, la respiración y las variables paralingüísticas. Estos elementos en sí se toman mucho en cuenta en lo que es comunicación no verbal para poder nosotros de mejor manera ir leyendo, como quien dice, a nuestro paciente y entender sus emociones como tal o la información que nos está tratando de transmitir. Ya, también otra cosa importante dentro de la comunicación no verbal es que esta como tal tiene 6 maneras de relacionarse con la verbal. Entonces, la comunicación verbal y la no verbal están íntimamente relacionadas dentro de un contexto terapéutico y dentro de lo que es entrevista especialmente, porque se ayudan mutuamente y se complementan entre sí. Ya. Ya, como cuarto punto tenemos lo que es la comunicación emocional. Como sabemos, es de suma importancia que se informe las emociones y sentimientos que el paciente está presentando al momento de la entrevista. Y bueno, la emoción se puede comunicar verbalmente, pero es fundamental que se exprese a través de una comunicación también no verbal, como nos decía, los gestos. También los sentimientos pueden ser negativos o positivos dependiendo de la situación. Hay que tener muy en cuenta los mensajes, los mensajes tú y los mensajes yo, ya que o sea, ya que si empleamos mal estos, se puede utilizar para culpar a otro las propias opiniones que tenemos y los sentimientos, así evaluando la conducta, haciendo que el paciente, es decir, cierre sus emociones, si es que llevamos mal este proceso, que sería la comunicación emocional. Como quinto punto, tenemos la escucha activa. Igualmente, este de aquí es fundamental que el entrevistador tenga lo que es una escucha activa, ya que el paciente tiene que sentirse escuchado, atendido y entendido, que es la mejor estrategia genérica para facilitar la comunicación durante una entrevista. Y también toca demostrar lo que es empatía y con esto crearemos un buen rapport. Eh, Entre las fases de la escucha activa tenemos lo que es la recepción, procesamiento y la respuesta, emisión mensaje. Bueno, entre algunas de las claves tenemos lo que es mantener una actitud de respeto, también la colaboración, como mencionaba antes, la empatía, prestar toda la atención al mensaje que estamos recibiendo por parte de la otra persona,
También además se puede aplicar la comunicación verbal y también la no verbal. Como sexto punto tenemos lo que son las barreras y distorsiones en la comunicación. Bueno, en el mismo momento que se inicia ya lo que es el proceso de comunicación o la entrevista, se produce paralelamente el llamado que es arco de distorsión. Este de aquí es formado por lo que el emisor cree que está diciendo y en lo que en realidad este dice. También lo que oye el receptor y lo que el receptor piensa que este oye, etcétera. Bueno, también las suposiciones que cada uno de los interlocutores mantienen normalmente. Y bueno, estos de aquí son con respecto al proceso de comunicación o también que la otra persona percibe de la situación como nosotros o que la otra persona hace las mismas inferencias que nosotros. O sea, todos, tanto receptor como emisor, tenemos diferentes inferencias de la información que se brinda. Y bueno, eso sería todo por nuestra exposición sobre la comunicación terapéutica.